Estimados colegas, reciban un cordial saludo. Vamos a ver cómo Construcsoft Rendiciones es un sistema ideal para controlar económicamente sus obras en una forma rápida, ordenada y sencilla. Este control de la obra se logra en base a centros de costos, como cemento, fierro, mano de obra, equipo y otros, los cuales deben reflejar todo el presupuesto de la obra. Una vez establecidos los centros de costos, se debe analizar cómo se desean controlar estos centros de costos. Unos se controlarán solo por montos y otros por montos y cantidades. Es de tener en cuenta que los montos y cantidades a controlar por cada centro de costos se obtienen del consolidado total de recursos del costo directo de la obra más el desagregado de los gastos generales. La organización de los centros de costos se puede efectuar de acuerdo al Reglamento General de Metrados u organizarlos de acuerdo al criterio del ingeniero que controla la obra o a criterio de la empresa. Si organizamos los centros de costos de acuerdo al Reglamento General de Metrados, podríamos tener en el primer nivel las secciones de estructura, arquitectura, instalaciones eléctricas y gastos generales y varios. Si ingresamos a estructuras, tenemos la organización de los centros de costos de la sección de estructuras. Aquí los centros de costos los podemos controlar por montos y por cantidades, que son los recursos a los que se les ha asignado la unidad, como el fierro, ladrillo, cemento y la mano de obra. También tenemos centros de costos que se controlan solo por los montos presupuestados, como la arena, la madera, los equipos y herramientas, los gastos generales, gastos del ingeniero residente y los subcontratos. En este caso, la suma de los montos presupuestados es el monto total de la sección de estructuras. Cuando se genera en una rendición un egreso, se tiene la opción de búsquedas, que es buscar los centros de costos. Y aquí tenemos los centros de costos ordenados alfabéticamente, pero también se puede ordenar por secciones. Sección de estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas y gastos generales. Si organizamos la obra a criterio de la empresa, vamos a ver esta obra, la misma obra pero de otra forma, podríamos tener los centros de costos en un solo nivel, que son los gastos de obra, con todos los centros de costos. Acá tenemos que los que se controlan por unidades, por cantidades, son los que tienen unidad, que son el fierro, el cemento y la mano de obra. Los demás centros de costos, como agregados, varios, suministro de materiales eléctricos, suministro de materiales sanitarios y gastos generales, se controlarán solo por montos. Cuando efectuamos una búsqueda, una rendición, un egreso, ya tenemos los centros de costos también organizados por la misma sección y alfabéticamente. Por mi parte, sugiero controlar la obra en función a la menor cantidad de centros de costos, por considerar que las cantidades de muchos recursos previstos para la obra son invariables, como la cantidad de puertas, la cantidad de ventanas, las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias. Por lo tanto, solo se controlarán los recursos como fierro, cemento y los agregados, como también la mano de obra. Vamos a ver ahora el proceso de alimentar un ingreso y un egreso distribuidos en sus respectivos centros de costos. Pero antes,
Les sugerimos suscribirse a nuestro canal donde se indica cómo obtener las versiones gratis de Construcsoft para presupuesto y control de obras civiles y la versión gratis de Construcsoft para presupuestar obras electromecánicas de gran envergadura. También encontrarán allí temas y conceptos para presupuestos y control de obras que serán de mucha utilidad para su empresa. Si se controla la obra desde la oficina principal, los ingresos son las valorizaciones de la obra. Pero si se controla la administración de la obra, los ingresos son las partidas de dinero que la empresa envía a la obra. Y si estamos en esta rendición 003, un ingreso podemos generarlo colocando el número de documento, la descripción que es el monto de dinero enviado a la obra, ¿no? Que es una descripción para esa cantidad de dinero y el monto total de dinero y grabamos el ingreso. Si efectuamos un egreso, que vamos a efectuarlo para el año 2022, teniendo en cuenta que el último egreso había sido en noviembre del 21. Aquí el secreto para controlar los egresos es direccionar el gasto de cada recurso de la factura o recibo en sus respectivos centros de costos, ya sea por montos o montos y cantidades. Vamos a decir que que se ha comprado fierro, cemento y piedra. Tenemos acá un nuevo documento. Se está comprando a esta empresa y se está comprando fierro, cemento y piedra. Podemos ubicar, por ejemplo, por búsqueda del fierro y compramos acá 20 varillas a un costo de 520. También podemos buscar el recurso por nuevo en la sección de estructuras y tenemos acá el cemento y estamos comprando 30 bolsas de cemento a 720. Y requeríamos también, y también la factura indica que se ha comprado piedra. Vamos a estructuras, arena, piedra y hormigón y tenemos acá 200 soles en piedra. Como vemos, este egreso refleja exactamente la factura con el desagregado del impuesto general a las ventas y nuestra factura total es de 1.440 y grabamos la factura. Mediante esta metodología simple de controlar solo los gastos de la obra direccionándolos a sus respectivos centros de costos, se puede controlar eficientemente toda la obra y se sabrá en todo momento el saldo con el que se dispone o con el que se cuenta en caja, en este caso 972 soles. Si vemos el reporte del desagregado por centro de costos, la factura que hemos ingresado es la factura del 21 de enero de 2022, que ha ingresado a fierro, ha ingresado a cemento y también ha ingresado esa factura a arena, piedra y hormigón. Por cada centro de costos tenemos las cantidades presupuestadas y las cantidades que se han ido consumiendo en cada centro de costos, a los que se les controlan las cantidades.
Y también tenemos el monto presupuestado, el monto gastado y el saldo por gastar. En este caso, vemos que se compraron 20 varillas de fierro, también se compraron 30 bolsas de cemento y se gastaron 200 soles en piedra. Esta es la forma como Construsoft maneja el control de la obra. Hemos pues apreciado la sencillez de la metodología aplicada por Construsoft Rendiciones para el control económico de sus obras. Les recomiendo ingresar a nuestra página www.construcsoft.com y visitar videos de Construcsoft, donde se han desarrollado los temas referentes a análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, valorización, faseo y control económico de obra. Allí también podrán descargar los manuales de Construcsoft que contienen teoría que podrá ser de mucha utilidad, como también descargar las versiones gratis de Construcsoft que les permitirán presupuestar y controlar sus obras. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.